Hola, ¿qué tal? Soy Carla Salazar, estudiante de la carrera de Criminología. El siguiente video expositivo se enmarca dentro del curso Principios de Derechos Humanos e Internacional Humanitario, específicamente dentro de la unidad académica Justicia Penal y Derechos Humanos, para lo cual se seleccionó el análisis de un caso relevante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, el caso Artavia, Murillo y otros contra Costa Rica. El objetivo de este análisis es evidenciar la relevancia de los derechos humanos en contexto de la justicia penal, integrando conceptos como el acceso a la justicia penal, el debido proceso, el principio de legalidad y de territorialidad, así como analizar las obligaciones estatales de prevención y de sanción ante las violaciones de derechos humanos específicamente para este caso. Este caso consiste en 9 parejas costarricenses que durante muchos años intentaron a través de la técnica de fertilización in vitro formar una familia. Entre los años 1995 y 2000 en Costa Rica, esta práctica era una técnica médica legal y una posibilidad para las familias que no podían tener hijos a través del método natural. El problema comenzó cuando en el año 2000 la Corte Suprema de Costa Rica prohibió esta técnica, alegando que atentaba contra la vida de los embriones. Esta decisión de la Corte fue apoyada por el Estado costarricense, sin tomar en consideración a todas aquellas familias que estaban pasando por una situación o por un problema como el que estaba enfrentando Gretel Murillo y otros en el tema de la posibilidad de formar una familia. 9 parejas de Costa Rica entonces presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comprobando que se les estaban violentando varios derechos fundamentales. En el 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que la prohibición violaba derechos fundamentales. De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Costa Rica, como Estado, había violentado algunos derechos fundamentales de estas 9 parejas costarricenses. Entre los derechos violentados se encuentra el derecho a la vida privada y familiar, porque el Estado interfirió en la decisión libre de estas parejas en formar una familia mediante la técnica médica de fertilización in vitro. Violentó el derecho a fundar una familia, impidiéndoles el acceso al tratamiento médico, el cual era esencial en el país para la reproducción. También violentó el derecho a la igualdad y la no discriminación por afectar de forma desproporcionada a las mujeres y a todas aquellas personas nacionales que tenían un problema de infertilidad. La Corte Interamericana determinó que Costa Rica tenía la obligación de respetar y de garantizar los derechos que se acaban de mencionar, pero el Estado no adoptó medidas legislativas para asegurar el ejercicio de estos derechos para estas personas. Ahora bien, analizando los derechos violados de estas 9 parejas costarricenses, podemos vincularlos con principios claves de justicia penal y derechos humanos. Así, por ejemplo, el tema del acceso a la justicia. Bueno, en este caso, las víctimas no obtuvieron la protección efectiva ante los tribunales nacionales. La Sala Constitucional cerró el acceso a una visión
imparcial y razonable, obligando a estas personas a acudir a otras instancias como el sistema interamericano. Con relación al debido proceso, podemos ver que la decisión judicial en este caso careció de base científica y proporcionalidad, porque se usaron criterios más bien morales y religiosos para tomar la decisión de prohibir la fertilización in vitro. Lo que realmente ocasionó fue vulnerar la imparcialidad y la objetividad exigidas en el proceso. En cuanto al principio de legalidad, esta prohibición de la fertilización asistida no provenía realmente de una ley clara ni previa, sino que fue más bien una decisión arbitraria. Pasó de ser legal de un momento a no ser legal al día siguiente. Entonces, esto violó el requisito de certeza jurídica y de previsibilidad. En cuanto al principio clave de territorialidad, podemos analizar que este caso, aunque ocurrió dentro de Costa Rica, el Estado tenía la obligación de garantizar estos derechos dentro del territorio nacional, pero al no hacerlo, obligó a estas personas a activar las competencias internacionales, como en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto al juicio previo, bueno, simple y sencillamente estas personas no tuvieron juicio previo. Es decir, fueron privadas de su derecho sin un procedimiento previo, claro y establecido por ley, lo que contraviene con la garantía de que toda restricción debe pasar por un proceso legal justo. El Estado apoyó la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en relación a la prohibición de la fertilización asistida. Esto deja como evidencia que el Estado simplemente no protegió los derechos fundamentales, específicamente los relacionados con la fertilización y la reproducción. ¿Qué conllevó esto? Conllevó a una falta de acceso efectivo a la justicia. Entonces, las víctimas no encontraron protección en el sistema judicial interno, ya que la Sala Constitucional no ofreció una vía alterna o adecuada para revisar o cuestionar su decisión. Simplemente tomó la decisión. Entonces, Costa Rica no tomó las medidas legislativas ni administrativas para permitir el acceso a la fecundación in vitro bajo condiciones éticas y médicas seguras, pese a ser Estado parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, este caso evidencia cómo el sistema judicial costarricense puede vulnerar derechos humanos cuando aplica criterios religiosos o morales sobre bases científicas y jurídicas. La respuesta posterior y la actuación posterior del Estado tras la sentencia de la Corte Interamericana en el 2012 fue la de establecer la práctica de la fertilización in vitro conforme a estándares internacionales. También tuvo que reformar su normativa interna y tuvo que reparar las víctimas mediante compensaciones y mediaciones simbólicas. Y bueno, aunque el cumplimiento de esta sentencia fue gradual, finalmente el Estado de Costa Rica reguló y normalizó la práctica médica de fertilización in vitro. Finalmente, y a manera de conclusión, puedo decir que la legitimidad del sistema penal no radica en su severidad, sino en su capacidad de respetar y proteger derechos fundamentales de todas las personas, incluso aquellas que han sido condenadas o marginadas. Cuando el Estado se olvida de ese principio, deja de impartir justicia y pasa a reproducir injusticias, como en este caso de
Artavia Murillo y otros, lo que debilita la confianza en las instituciones nacionales y en el propio concepto de justicia.